Hasta la fecha, al menos 32 naciones han proporcionado ayuda militar a Ucrania, con un valor que se acerca a los 150.000 millones de dólares. De esas naciones, pocas pueden igualar las enormes contribuciones hechas por Suecia, el miembro más reciente de la OTAN. Hasta la fecha, han proporcionado 21 paquetes de ayuda militar con un valor aproximado de 11.24 mil millones de dólares, alrededor del 80% de la ayuda total que Suecia ha brindado. El equipo incluye tecnología moderna avanzada como el sistema de defensa aérea Trident Mk2, que será entregado próximamente, y el obús autopropulsado Archer de 155 milímetros. Pero también incluye equipo más antiguo para ayudar a cubrir las carencias en el arsenal de Ucrania. Y uno de los más útiles tiene más de 60 años, el Panzerbandwagen 302 o el PBV 302, vehículo blindado de transporte de personal, o APC, si no quieres usar su nombre completo. Puede que haya existido desde la década de 1960, pero actualmente está encontrando un lugar único en las líneas del frente ucranianas. Así que echemos un vistazo a cómo Ucrania le ha dado nueva vida a este pilar de la tecnología militar sueca y cómo está marcando la diferencia en el campo de batalla. La entrega de los PBV-302 a Ucrania se anunció por primera vez en mayo de 2024. Suecia declaró que entregaría los vehículos como parte de una enorme 16º paquete de ayuda, valorada en 1.300 millones de dólares, y no solo unos cuantos. Todo el inventario sueco de sus PBV-302 de producción local sería entregado. En ese momento, se esperaba que fueran alrededor de 300 vehículos. El anuncio pudo haber sido algo sorpresivo para Ucrania, que no parecía estar esperándolo. Ucrania solo aprobó el uso del PBV-302 3 meses después, en agosto. Para noviembre de ese año, las primeras unidades ya habían sido entregadas y recibidas oficialmente por las Fuerzas Armadas ucranianas. En agosto de 2024, Suecia confirmó que había completado la entrega. Al final, parece que se entregaron un total de 239 PBV-302. Suecia también acordó enviar repuestos, equipo de mantenimiento y municiones para apoyar a las nuevas brigadas que Ucrania formaba en torno a esos vehículos en ese momento. Ahora, ese compromiso de proporcionar repuestos explica tanto por qué Suecia pudo darle a Ucrania toda su flota de PBV-302, como por qué el número final entregado fue significativamente menor al número que se esperaba inicialmente. Como se mencionó antes, a pesar de todas sus cualidades duraderas, que exploraremos en breve, el PBV-302 es antiguo, data de principios de la década de 1960. La guerra obviamente ha cambiado a lo largo de los años, y Suecia prudentemente fue sustituyendo con el tiempo al PBV-302 como su principal transporte blindado de personal. Para 2014, toda la flota había sido retirada del servicio y puesta en almacenamiento, así que Suecia no está debilitando sus propias capacidades de defensa al transferir todos sus PBV-302 a Ucrania. Todos los vehículos en uso ya fueron transferidos, los demás servirán para obtener refacciones. Los cínicos pueden decir que, en efecto, Suecia solo ha vaciado sus almacenes de algunos blindados viejos y chatarra, pero ese no es realmente el caso por dos razones muy importantes. En primer lugar, Suecia también ha suministrado a Ucrania una cantidad significativa de los vehículos con los que reemplazó al PBV-302, el vehículo de combate de infantería CB-90 o VCI. Para ser más preciso, se entiende que Suecia entregó al menos 50 unidades de la variante CB-90 y 40C de este poderoso vehículo en 2023. La familia de vehículos CB-90, siendo la abreviatura de vehículo de combate 90, está diseñada para ofrecer vehículos altamente móviles, bien protegidos y con capacidades multifunción, incluyendo reconocimiento, combate de infantería y apoyo. El CB-90-40 es una versión mejorada, que cuenta con blindaje reforzado, un motor más potente y equipo adicional, incluyendo el sistema de camuflaje térmico Barracuda. Así que, ciertamente no se puede acusar a Suecia de simplemente deshacerse de su chatarra vieja en Ucrania. Claramente está proporcionando los vehículos más avanzados de los que puede prescindir. En segundo lugar, desde la perspectiva de Ucrania, la antigüedad no importa. Si funciona, mándalo, y mientras más, mejor. Al inicio de la guerra, Ucrania se encontró ampliamente superada en número por Rusia en prácticamente todas las categorías de armas que puedas imaginar. La diferencia era especialmente marcada en cuanto a vehículos blindados de combate, una categoría que incluye tanto transportes blindados de personal como vehículos de combate de infantería. En febrero de 2022, se estimaba que Rusia tenía entre 15.800 y 27.000 vehículos blindados de combate, mientras que Ucrania tenía entre 3.300 y 8.500. Claro,
Esas estimaciones varían mucho y las cifras suelen verse afectadas por la confusión de la guerra. Aún así, la diferencia es notable. Además, la mayoría de la flota de Ucrania también era, francamente, bastante antigua. La flota de vehículos de combate de infantería de Ucrania estaba dominada por los modelos BMP-1 y BMP-2 de orugas de la era soviética. El BMP-1 entró en servicio por primera vez en 1966, mientras que el BMP-2 apareció en 1980. En cuanto a sus transportes blindados de personal, los más numerosos en servicio con las Fuerzas Armadas ucranianas, en ese momento, eran los BTR-80, de ruedas 8x8, otro legado de la Unión Soviética en servicio ucraniano. El BTR-80 entró en servicio por primera vez en 1985. Ucrania también desplegó varios de los predecesores del BTR-80, el BTR-60 y el BTR-70, que entraron en servicio a principios de los años 60 y 70, respectivamente. Ahora, no es que Ucrania haya ido a la batalla armada solo con vehículos blindados antiguos. Los BTR-3 y BTR-4E Butzefal, vehículos blindados de transporte de personal de ruedas 8x8 producidos en Ucrania, entraron en servicio a principios de los años 2000 y su Novator 4x4 fue presentado tan recientemente como en 2017. El punto es que, al inicio de la guerra, Ucrania ya estaba bastante acostumbrada a trabajar con una combinación de equipo antiguo y moderno. De hecho, la próspera industria ucraniana de exportación de defensa antes de la guerra estaba obteniendo grandes ganancias al renovar y modernizar los antiguos arsenales soviéticos, convirtiéndolos en vehículos aptos para la guerra moderna. Durante la guerra, los arsenales rusos de blindados fueron destruidos en Ucrania. A finales del primer trimestre de 2026, cerca de 9.500 vehículos blindados de combate habían sido dañados o destruidos, junto con grandes cantidades de casi todas las demás clases de equipo militar. Pero Ucrania también ha sufrido pérdidas significativas, especialmente desde que los rusos lograron ponerse al mismo nivel que los ucranianos en cuanto a drones FPV revolucionarios. No importa de dónde vengan los blindados ni, en gran medida, qué tan bien estén hechos. Tarde o temprano, los operadores hábiles de drones FPV descubren los puntos débiles y los incapacitan. Como resultado, Ucrania aceptó todo tipo de vehículos blindados de combate de los donantes y los socios de Ucrania respondieron. Durante la guerra, han llegado y siguen llegando muchos vehículos blindados de distintos lugares. Además de los mencionados CB-90 suecos al menos, 2.000 vehículos. Senator de Rochelle de Canadá, 300 M2A2, ODS-SA, Bradley, vehículos de combate de infantería y 30 M1, Abrams de Estados Unidos, 280 BAVs de Francia, 110 Marder, 183 de Alemania, 36 Patria, AMV XP de Finlandia y Letonia, y cientos de M113 fabricados en Estados Unidos han entrado en la contienda ucraniana, entre otros. Como la flota anterior de Ucrania, las unidades extranjeras son de distintas épocas, desde modernas hasta de la Guerra Fría. Los vehículos Senator de Rochelle son los más recientemente introducidos del grupo, entrando en servicio en 2018. El vehículo blindado modular de ruedas Patria AMV 8x8 entró en servicio en 2004 con una variante XP más avanzada desarrollada incluso después. El CB9040 debutó en 1993. La variante Marder 183 en 1988, el M2 Bradley en 1981, el BAV en 1979 y el legendario M113 en 1961. Así que no es como si la antigüedad del PVV-302 resaltara demasiado. Ucrania suele desplegar al menos 3 de sus contemporáneos de los años 70, el BMP-1, el BMP-2 y el M113. La pregunta es, ¿cómo se compara el PVV-302 con ellos? ¿Qué dicen las fuerzas ucranianas que los usan? Bueno, es un poco injusto comparar su desempeño con vehículos blindados modernos como el CB-90 y el Bradley. Eso es un poco como comparar aviones de tercera y quinta generación o internet de acceso telefónico con banda ancha. Pero podemos compararlos con sus pares de los años 60, particularmente los BMP. Eso es porque el M113 es técnicamente un APC, mientras que los otros se consideran vehículos de combate de infantería. ¿Cuál es la diferencia? Un APC está hecho para transportar infantería de forma segura al campo de batalla. Suele proteger contra armas ligeras y metralla, pero su poder de fuego es limitado principalmente con una ametralladora. Un vehículo de combate de infantería, por otro lado, está construido para el combate, transportando a la infantería de manera segura al campo de batalla y permitiéndoles luchar desde dentro del vehículo. Normalmente cuenta con armamento más pesado, como cañones automáticos y misiles antitanque, además de mejor blindaje que los APCO.
El PBV-302 fue desarrollado específicamente como un vehículo de combate de infantería. Al encargar el vehículo a Hägglunds y Sonor, se pidió que las tripulaciones pudieran combatir eficazmente desde el vehículo contra infantería, blindados y aeronaves lentas. Sin embargo, como veremos un poco más adelante, los ucranianos lo están utilizando principalmente como un APC, y por muy buenas razones. Ahora, no olvides suscribirte al canal si lo que buscas son las últimas noticias militares y un análisis profundo de los asuntos militares. Eso es en lo que nos especializamos aquí en The Military Show. Así que haz clic en ese botón de suscripción para que nunca te pierdas nada. Ahora, la producción en serie del PBV-302 comenzó en la ciudad de Ernstwijk en 1966 y continuó hasta diciembre de 1971 con un total de 644 unidades producidas. Increíblemente, los suecos lograron producirlos a un costo de alrededor de 233,000 coronas cada uno, menos de $50,000 en ese entonces. Eso sigue siendo bastante barato ajustado a la inflación de hoy, lo que los pone en alrededor de $430,000. El bajo costo se logró utilizando motores civiles completamente desarrollados. Penta, THD, 100B de 280 caballos de fuerza y cajas de cambios. Penta R60 del gigante automotriz sueco Volvo. Eligieron conjuntos del tren de rodaje ya fabricados en grandes cantidades para vehículos ligeros de combate extranjeros. Pero no dejes que ese bajo costo y la obtención pragmática de piezas te hagan pensar que los suecos escatimaron en calidad en el PBV-302 de ninguna manera. El blindaje de acero totalmente soldado de 23 milímetros de grosor y las placas de blindaje lateral de doble capa protegían a la infantería de armas ligeras y cañones de baja potencia de hasta 20 milímetros de calibre. En ese momento, esa era una mejor protección que la ofrecida por el M113 y el FV432, sus principales rivales. Eso sigue siendo cierto hoy en día. Y también es una mejor protección que la del BMP-1 y el BMP-2. Sin embargo, todos estos vehículos son vulnerables a proyectiles de más de 20 milímetros RPGs, misiles antitanque guiados y esas eternas plagas voladoras, los drones FPV. La proliferación de estos drones ha significado que es prácticamente suicida enviar cualquier blindado sin agregar protección antidrone especializada a la protección original. Y los PBV-302 ucranianos no son la excepción. Las imágenes muestran rejillas, redes de camuflaje y estructuras de tubos antidrone añadidas al blindaje original. Dicho esto, los ucranianos dicen que es debatible qué tan efectiva es esta protección adicional. Operadores hábiles de drones FPV insisten, de todos modos eventualmente encuentran los puntos débiles. Es el blindaje del PBV-302, insisten, lo que marca la diferencia en comparación con el BMP. Protege lo más importante, las vidas de la tripulación, que usualmente salen antes de que el vehículo sea destruido. Pero la protección mejorada no es la única manera en la que las fuerzas ucranianas dicen que el PBV-302 supera a los BMP soviéticos. Uno de los aspectos más importantes de un vehículo de combate es qué tan fácil es de conducir. Las fuerzas ucranianas informan que, en ese sentido, el PBV-302 supera al BMP sin lugar a dudas. Según un miembro de la tripulación, identificado con el distintivo Basil, operarlo es bastante fácil. No es mucho más difícil que conducir un auto, solo que con palancas en lugar del volante, dice él. O, como dice otro tripulante, cualquier charco o pendiente fangosa, ella lo supera sin problemas. Los ucranianos también informan que el PBV-302 puede superar obstáculos sin problemas en tercera o cuarta velocidad, sin siquiera desacelerar. Compáralo con los BMP, donde los miembros de la tripulación ucranianos dicen que cuando se atora una velocidad, algo que sucede con frecuencia según todos los informes, tienes que forcejear con ella para destrabarla. Eso está lejos de ser ideal cuando hay RPGs, artillería y drones cazándote en el campo de batalla. Otro aspecto crítico de los vehículos blindados, donde los suecos parecen más cuidadosos que los soviéticos, es la facilidad de reparación. Los vehículos blindados de combate son complejas máquinas diseñadas para operar en terrenos difíciles como los de Ucrania. Se descomponen y cuanto más tardan en repararse, más probable es que los les den caza. Las fuerzas ucranianas dicen que, a diferencia de los BMP, no es necesario salir del vehículo para revisar o dar mantenimiento al motor. Todo es accesible desde dentro de la cabina, según un conductor identificado como Cuba. En comparación con un BMP, tenías que desmontar medio motor solo para quitar el arrancador. Aquí, es más fácil acceder a todo. Está genial, anda más suave. Otro miembro de la tripulación lo explica. El acceso al motor está bien diseñado, debajo de la tapa en la que te sientas. Se quita con 3 tornillos aquí. Podemos cambiar una manguera, un sensor o un filtro, o purgar el sistema sin salir del vehículo.
desde el asiento del comandante. Los conductores ucranianos dicen que también es mucho más difícil que un PB-302 pierda una oruga. Falla común en vehículos de orugas. Los engranajes motrices se desalinean con la oruga, normalmente por tensión incorrecta. Como señala un conductor, lo genial del vehículo sueco es que las orugas se pueden tensar directamente desde la cabina del conductor. Podemos tensarlas o aflojarlas según la situación en la que estemos. Esta capacidad de ajustar la tensión de las orugas también facilita adaptarse a diferentes superficies de rodadura, lo cual es esencial para un rendimiento constante a largo plazo. Un miembro de la tripulación ucraniana contó que en la base de entrenamiento recorrieron muchos kilómetros y nunca se desprendió una zapata de la oruga. En comparación con nuestros BMP, es muy difícil que se salga la oruga. Otra área importante donde el PBB-302 supera a los BMP es el diseño interior. La comodidad de tripulación y pasajeros nunca ha sido prioridad en los vehículos blindados rusos, y la familia BMP no es la excepción. Los suecos, como la mayoría de los diseñadores occidentales, parecen haber pensado más en ese aspecto. El PBV-302 transporta a 3 tripulantes, conductor, artillero y comandante. La cabina del conductor está al frente y al centro, entre el comandante y el artillero. El hecho de que el motor y la transmisión estén ubicados debajo del piso permite una distribución interior optimizada para transportar hasta 8 pasajeros. Eso es igual que el BMP-1 y un pasajero más que el BMP-2. Según los ucranianos, el vehículo sueco es mucho más cómodo, incluso para tropas con chaleco antibalas. El PBV-302 cuenta con 8 asientos para soldados y espacio para guardar armas, munición extra o raciones. A diferencia del BMP, en el que un soldado ucraniano comenta que debe agacharse por su estatura, el vehículo sueco brinda mucho más espacio para piernas y cabeza. Esa es una de las características que hace que el PBV-302 sobresalga en su función principal en Ucrania, como una especie de taxi blindado. Con una velocidad máxima de 42 millas por hora, está en el mismo rango que el M113, los BMP, e incluso vehículos blindados más modernos como el Bradley y el CB90. Pero como vehículo de transporte, comparado con los BMP, ofrece varias ventajas. Para empezar, el PBV-302 ha sido optimizado para el desembarco de tropas. El vehículo tiene 2 grandes puertas traseras para la entrada y salida de las tropas. El compartimiento de tropas tiene escotillas hidráulicas controladas por el comandante, permitiendo a los soldados disparar desde dentro. Una banda sensible a la presión bajo las escotillas previene inteligentemente el cierre accidental si hay manos o armas en contacto. Un miembro de la tripulación ucraniana explica: estas puertas tienen 2 posiciones de cierre. Normalmente solo las cerramos sin prisa. Para un cierre rápido, usamos una pata especial y cerramos la puerta sin manija. No sella herméticamente, pero es muy ágil cuando se requiere. Esa facilidad y flexibilidad para desmontar, sin duda, contribuye a la mayor supervivencia de los pasajeros que, según los ucranianos, proporciona el PBV-302. También es esencial para uno de los principales roles del vehículo en Ucrania: las evacuaciones médicas. A diferencia de los BMP y la mayoría de vehículos blindados, el PBV-302 estándar fue diseñado para evacuar heridos eficazmente, sin modificaciones especiales. Se produjeron varias variantes y versiones mejoradas del PBV-302, incluyendo las variantes de vehículo blindado de combate, 302A, B y C, la variante de puesto de mando Strip BV-300-21, la variante de observación de artillería EPBV-300-22 y una variante especializada para evacuación médica, con la designación complicada de Minno Machine System. JU-KT-PPBV-3026. Como Ucrania recibió todo el inventario de Suecia, probablemente obtuvo algunos de los 302.6, pero los ucranianos dicen que las variantes estándar también son muy útiles para evacuación médica. El interior se reconfigura fácilmente para alojar hasta 4 camillas a la vez. Un tripulante ucraniano explica que si hay que evacuar a 4 heridos en camillas, desmontan todo esto. Todo se quita. El equipo montado se retira, se cuelga en los asientos y podemos colocar a 2 heridos arriba y 2 abajo. No puedes hacer eso en un BMP. Al igual que el PBV-302, ambos vehículos también son anfibios, pero según los ucranianos, el vehículo sueco vuelve a salir ganando. Eso es porque se mueve con sus orugas en el agua, a diferencia de los chorros de agua que usan los BMP-3 y los vehículos BTR de ruedas. Antes de entrar al agua, se despliega una rompeolas frontal de 2 partes y se activan las bombas de achique para mantener la flotabilidad. Ahora, a pesar de todas estas ventajas sobre los BMP, hay un aspecto en el que el PBV-302 es claramente inferior y es significativo. Por eso el vehículo se usa en Ucrania como transporte blindado de personal y evacuación médica,
no como vehículo de combate, que era su función original, su armamento. A simple vista, el problema no es obvio. El armamento principal del PBV-302 es un cañón automático hispano-suiza de 20 milímetros montado en una torreta para una sola persona, ubicada a la izquierda y ligeramente detrás del conductor. Con una cadencia de tiro de 500 disparos por minuto, tiene una elevación de más 50 grados y una depresión de menos 10 grados. La torreta puede girar en un ángulo completo de 360 grados, lo que permite un enfrentamiento flexible tanto contra objetivos terrestres como aéreos. Eso es significativamente más poder de fuego que la ametralladora calibre 50 del M113. Sin embargo, el BMP-1 y el BMP-2 son más poderosos, con cañones de 73 milímetros y 30 milímetros respectivamente. Además de ser menos potente que los cañones de los BMP, el hispano-suiza en el PBV-302 sufre un par de desventajas importantes. El principal problema es la alimentación de munición. El vehículo lleva 3 cintas de 135 proyectiles de alto explosivo cada una, además de cargadores de caja de 30 rondas para todos los tipos de munición. Es mucho poder de fuego, pero el problema es el tiempo que tarda en dispararse todo. Como explica el tripulante, el cargador tiene 3 filas y podemos cargar 30 rondas y ese cañón puede disparar hasta 8 rondas por segundo, lo que significa que en un tiroteo intenso estarás cambiando de cargador cada pocos segundos. Cada pausa es una oportunidad para el enemigo. Si el cañón se queda sin municiones, no podemos disparar y estamos prácticamente muertos. En comparación, el Bradley y el BMP-2 alimentan la munición con cintas de varios cientos de rondas, lo que permite un fuego sostenido por mucho más tiempo sin interrupciones. Igual de problemático es el hecho de que el cañón no tiene estabilizador, así que no puede disparar en movimiento. En palabras de un artillero ucraniano, en movimiento es caótico. Los disparos no van a ningún lado. Tenemos que disparar contra una línea de árboles. Nos detenemos. El artillero adquiere el objetivo. Disparamos y luego nos movemos. Y esa es una mala característica en un entorno saturado de drones. Por otro lado, el cañón sí cuenta con una mira separada para apuntar a amenazas aéreas y es capaz de alcanzar objetivos como helicópteros a hasta 1.2 millas de distancia. El artillero debe ponerse de pie en la torreta para usar esa función, exponiéndose. Por lo apretado de las posiciones de la tripulación, eso puede ser hasta un pequeño alivio. El espacio trasero para tropas y camillas redujo el espacio para la tripulación al frente. Los ucranianos dicen que los soldados grandes apenas caben en sus puestos y no están cómodos. Sumando todo, el PBV-302 no es ideal como un VCI. Simplemente no tiene suficiente poder de fuego para el campo de batalla moderno. También carece de ópticas avanzadas, conciencia situacional y niveles de protección que los VCI occidentales modernos, como el CV-90, ofrecen. Está mejor adaptado para servir como transporte de tropas en el campo de batalla, y Ucrania lo usa así. ¿Están contentos los ucranianos con estas viejas bestias suecas? Por supuesto, como dice el miembro de la tripulación, buen vehículo. Nada malo que decir. Tiene sus peculiaridades, pero para su edad sigue funcionando y cumpliendo su trabajo. Esto demuestra que el equipo militar antiguo y de calidad no tiene que quedar obsoleto. En Ucrania lo aprovecharán bien. Por supuesto, como se mencionó antes, Suecia está suministrando equipo de última generación a Ucrania junto con sus antigüedades. Mira este video sobre el increíble nuevo sistema modular antidrones Loki de Suecia, y gracias por vernos.